El patrimonio es una herencia. Las sociedades heredan de sus antepasados una colección de bienes culturales, históricos, monumentales y naturales que son patrimonio de todos y que tenemos la absoluta obligación de transmitir intactos a nuestros descendientes. Los recursos culturales conforman el patrimonio, o conjunto de bienes tangibles e intangibles de la ciudad que tienen un significado particular para la comunidad, ya sea por su calidad, representatividad o por la tradición que encierran. Hola, mi nombre es Angélica Barón y los acompañaré en este recorrido por algunas memorias de nuestra ciudad. Bienvenidos. La ciudad de Ibagué es una de las más antiguas de Colombia. El 14 de octubre cumplió 467 años desde su fundación en 1550. La historia que la acompaña cuenta con hechos importantes que han contribuido a su desarrollo. Del mismo modo, cuenta con varios lugares considerados patrimonio histórico, cultural y arquitectónicos, entre los que se encuentra el Jardín Botánico San Jorge y el Colegio Amina Melendro de Pulés. La entrada de la Cueva del Fraile se encuentra ubicada en el barrio Belén. Su extensión finaliza en el barrio Ancón. Es una de las estructuras más antiguas y menos conocidas en la ciudad, tanto así que no es totalmente claro su año de construcción. Esta villa de San Bonifacio de Ibagué, tan ligada a nuestra sangre, tiene la orilla norte de la central quebrada Los Piojos, a la altura de la calle Sexta y el cruce de la carrera Sexta. Una prolongada horadación que, según memoriosas leyendas, mide más de 600 metros de longitud. La llaman la Cueva del Fraile. Sin que persona alguna la haya recorrido en toda su extensión, ni sabido hasta ahora la causa o razón de su nombre. No obstante, su existencia de más de 400 años, como lo afirman los viejos ibaguereños. La Cueva del Fraile. Pues relatan los abuelos que está ubicada en la parte alta del Parque Centenario. Allí pues ya está ocupada por la maleza, por la maraña, olvidada, colindada por unos túneles hacia el sector de Ancón, donde está ubicada la quinta división del ejército, que estos fueron sellados incluso por los mismos militares para no permitir de pronto el acceso de personas no gratas a las instalaciones militares. Por eso pues también se perdió este atractivo turístico que se podría estar utilizando para Ibagué. Cuenta la leyenda que el monje Julián de la Cruz suele aparecer en el edificio del Panóptico sobre el puente vehicular donde se encuentra el terraplén. Allí está ubicada la entrada occidental de la cueva donde decapitaron al dominico y lanzaron su cabeza al interior. Estuvimos indagando incluso en la Academia de Historia del Tolima, en diferentes entes, tanto administrativos del municipio como del departamento del Tolima, pero no se tiene evidencia de haberse utilizado como un atractivo turístico, o al menos existir un proyecto para retomar este atractivo turístico mitológico, por demás, de creencias autóctonas. Se conocen varias historias sobre el origen de la Cueva del Fraile. Una de las más sonadas es que los indígenas, mirando al cielo, definieron un lugar que, según su dios, indicó ese sitio como aquel donde la luz marcó el magnífico espacio en donde se guardarían sus tesoros, símbolos, ajuares, instrumentos y ocultar sus secretos en donde sus ancestros se pudieran resguardar. Iniciaron un proceso de excavación e hicieron un túnel con dos entradas, la de oriente y occidente. La llamaron caverna laberíntica. El objetivo de guardar refugio era discutir la presencia de los españoles, ya que se temía que estuvieran en su dominio, que pondría en peligro el futuro de la raza.
La comunidad salesiana se formó a partir del legado de Don Bosco. Los salesianos trabajan en 128 países y tienen una vasta red de obras que incluyen colegios, centros juveniles, parroquias, centros de atención al niño de la calle, centros misioneros y cooperación con organizaciones oficiales y no gubernamentales, en beneficio de la juventud necesitada. De acuerdo a la crónica que nosotros tenemos, la ciudad de Ibagué y sus habitantes a la llegada de los salesianos en 1904 era una ciudad pequeña, de casas generalmente pajizas, igualmente paredes rudimentarias en gran parte, sus gentes sencillas, muy unidas, pero al mismo tiempo muy de acuerdo a la época, deseosas de sacar adelante su municipio y su departamento. Recordemos que estaba terminando la guerra de los 1000 días y por eso había mucho deseo de sacar adelante tantos y tantos proyectos que la ciudad tenía. Determinan pues que realmente Ibagué es la ciudad que más necesita su presencia para lograr ese desarrollo material. Y así pues es cuando llegan al claustro de San José en la 19 con quinta, que lo construyen y luego empiezan a adecuar pues todo el territorio de Interlaken hasta llegar a la granja de San Jorge. De modo entonces que desde la presidencia de la República se invitó a los salesianos para que vinieran a Colombia. Con la llegada de los salesianos en 1904 se promovió la educación religiosa, científica y artística de la juventud ibaguereña, mediante la Escuela de Artes y Oficios, en donde tenían la oportunidad de aprender una profesión. De igual manera, se construyeron infraestructuras como estos pasillos que hoy en día son patrimonio artístico y cultural de la nación. Los salesianos decidimos venir aquí aceptando esta invitación, sabiendo que también habíamos sido llamados al Huila. Preferimos en ese momento venir más acá, donde veíamos como una mayor oportunidad de brindar educación a los jóvenes. Los salesianos se establecen en el claustro de San José en la 19 con quinta con el propósito de formar a los ibaguereños en muchas labores técnicas. Por ejemplo, en la ornamentación metálica, en la carpintería, comenzaron a realizar sus labores constructivas en Ibagué a partir de 1904. Ellos pues principalmente construyen una iglesia muy modesta que después se convertiría en la iglesia del Carmen. Primero tuvo, digamos, un diseño como muy intuitivo, ¿no? Lo que hicieron fue adaptar una vieja casa que había allí para empezar a realizar sus ceremonias religiosas. Posteriormente empiezan a adquirir dinero, ellos lo narran en sus crónicas, de los vecinos, inclusive hacían unas misiones a diversos municipios del Tolima y con ese dinero fueron construyendo una nueva iglesia. Uno puede ver cómo esta comunidad se encargó de ordenar la naturaleza, de generar un proceso territorial con el propósito de avanzar en la producción tecnológica. Desde el año de 1904, los salesianos llegaron a brindar educación a la juventud más necesitada acorde con las enseñanzas de Don Bosco, con un sistema educativo diferente al tradicional. Iniciaron con la Escuela de Artes y Oficios, en donde actualmente funciona el Centro Técnico y Tecnológico San José. Allí aprendían diferentes labores como tipografía, zapatería, carpintería y otros trabajos importantes para el diario quehacer de una ciudad. El aprendizaje en la granja San Jorge se hizo para que fuera totalmente práctica. Para eso se trajo gente preparada por parte de nuestra salesiana. Muchos habían sido preparados en el extranjero, por ejemplo España o en la misma Italia donde nacimos, y se traían profesores, maestros que siendo salesianos les dictaban directamente clase a los muchachos, acompañándolos para que no tanto lo teórico, sino lo práctico fuera creando en ellos como esa experiencia, y por eso muchos de los de la granja agrícola eran muy bien
bien apetecidos tanto a nivel regional como nacional por la práctica y conocimientos que adquirían de lo que allí se enseñaba. Los alumnos que participaban, ¿por qué razón? Porque muchos de ellos eran becados, nosotros no teníamos muchas becas, dependíamos de lo que nos da el departamento, la alcaldía o de pronto nuestra misma congregación desde Bogotá en ese entonces, y hacía que entonces el número de alumnos que tuviéramos en ese momento en la granja oscilara entre por ahí 40, 60. Luego en un momento lógico que cuando se abre al externado o hay semi-internos junto a los rec internos que se llamaban entonces, subiese por ahí a 100, 120 la normalidad de alumnos, porque muchos de ellos, como digo, en su gran generalidad tenían que ser internos para poder hacer el proceso de aprendizaje. Ellos tenían diversos énfasis, entonces por ejemplo había uno que era el énfasis de diseño y construcción. Eso significa que los primeros arquitectos y diseñadores que tuvo Ibagué se formaron en las escuelas salesianas. También tenían el título, pues sabemos, el de experto en agronomía. Ellos tenían alrededor de 8 enfoques en su claustro, de modo que, digamos, es bastante amplia la oferta que tenían. Lo más importante realmente de todo ello es el enfoque industrial que le daban a su proceso, es decir, una educación que buscaba que estos muchachos generaran artefactos, por decirlo de algún modo, y también fueran empresarios, es decir, impactaran realmente el desarrollo de la región. Vine aquí a San Jorge a estudiar agronomía, pues con la intención de aportarle a la comunidad los conocimientos de agronomía y que esto siguiera creciendo realmente. Las circunstancias de la vida hicieron que me retirara en el año 73. Las prácticas agrícolas se hacían en toda la finca, en todas las empresas que había. Aquí a la entrada había una empresa muy importante que se llamaba el Campo Experimental, donde se hacían exactamente eso, experimentos, cultivos muy controlados, muy específicos para el aprendizaje de los estudiantes. El resto de la finca estaba lo de ganadería, pues era el establo, en los potreros, el cultivo de caña, en los cultivos, en el trapiche, la porcicultura, que era muy importante. Era todo el día, toda la noche allá participando en esa actividad. Cuando había molienda, por toda esta zona de Ibagué, olía a San Jorge, a panela recién molida. En las décadas de 1920 y 1930, las mejoras materiales de la escuela fueron configurando su carácter educativo y comercial. Cañaduzales, cafetales, platanales, hortalizas, pocilgas, potreros, trapiche, entre otros. San Jorge históricamente tiene mucha importancia en Ibagué. La Universidad del Tolima comenzó aquí en San Jorge. Los primeros años de la Universidad del Tolima fueron aquí en terrenos de San Jorge, con maquinaria de San Jorge, con profesores de San Jorge, y luego pasaron allá. La obra social de los salesianos pues siempre ha sido muy importante en el apoyo al crecimiento espiritual, con base en ese crecimiento espiritual, un crecimiento material digno de las personas. Este lugar, conocido actualmente como Jardín Botánico San Jorge, tiene una gran trayectoria histórica y patrimonial en la ciudad de Ibagué, conservando en sus instalaciones lo que fue la Escuela Agrónoma San Jorge. Acompáñenos a recorrer este lugar emblemático. ¡Vamos! La Escuela Agrónoma San Jorge, fundada por los salesianos en el siglo XX,
Por su gran importancia es considerada Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de la Ciudad Musical de Colombia, siendo así, el 31 de julio de 1998 declarado Monumento Nacional mediante la Resolución 799. La Granja San Jorge es uno de los predios más importantes que tiene la ciudad de Ibagué, porque en ella se condensa gran parte de nuestra historia. Una historia que tiene que ver con muchos factores, con muchas circunstancias, que incluyen, por ejemplo, la arquitectura, el diseño tipográfico, la metalistería, el desarrollo de la técnica y la tecnología en nuestra ciudad. Por supuesto, las características arquitectónicas del claustro de San Jorge son llamativas, y eso hizo precisamente que se empezara con el proceso de declaratoria. Este inmueble, por supuesto, hace parte de la labor salesiana en Colombia y en el mundo, que es una labor muy grande, que incluye pues a personajes muy famosos como Ernesto Vespignani, como Buscaglione, Juan Mini, José Marmo. Bueno, es una serie de personajes muy importantes para la historia del siglo XX, tanto de Latinoamérica como de Colombia y, por supuesto, de Ibagué. Ese es el motivo por el cual la granja, digamos, es tan importante y merece esa declaratoria como bien de interés cultural de carácter nacional. La granja es una consecuencia de la expansión de las labores de los salesianos. Ellos fundan el claustro de San José alrededor de 1904, a pesar de que llegan en 1903, y se vuelve un éxito porque no existía este tipo de formación técnica y tecnológica en la ciudad, de modo que empiezan a adquirir nuevos terrenos. Estas adquisiciones generalmente fueron donaciones de personas importantes de la sociedad. La escuela agronómica decae, se empieza a desmontar toda su función académica, experimental, agronómica, y también pues los demás centros como el San José, que estaba dedicado pues a la metalistería, a la talabartería, al trabajo de la madera, y empiezan a refuncionalizarse, ¿no? Entonces, por un momento, por supuesto, entra ese declive en que impide que realmente se saque uno su fruto económico para mantener las construcciones, y eso pues es notorio durante un par de décadas entre mediados y finales del siglo XX. La granja se tomó como un espacio para producción de alimentos, o sea, para comercialización, pues, digámoslo así. Pero después de eso, cuando yo llegué en el año 1999, les entregué la tesis y ya a partir de ahí comenzó el proceso de construcción. Bueno, eso no quiere decir de que la granja, pues obviamente tiene 144 hectáreas, tenía en ese instante, y de esas 144, 60 corresponden al jardín botánico. Yo comencé a trabajar en la parte del jardín botánico y la granja continuó su quehacer diario. Las instalaciones del colegio San Jorge, que hoy en día es el Amina Merendo. Entonces, en esa época, cuando se propuso que la zona del colegio fuera declarada un bien de interés cultural, la comunidad salesiana entregó unos documentos al Ministerio de Cultura para hacer así que esto fuera un bien de interés cultural. Pero cuando se firmó, pues el paso fue por toda la granja. Por esa razón, en este instante, la granja como tal es un bien de interés cultural y no solamente el colegio, como la gente pensaba que solamente era la estructura del colegio. Le pedí a los salesianos que me dejaran hacer un proceso digamos, del desarrollo de la tesis dentro del jardín botánico, de lo que hoy es el jardín botánico. En esa época ellos se referían como una área un espacio que se había dedicado para la conservación, que le llamaban reserva forestal. Después de que fue aprobada mi tesis de grado, hicimos una presentación ante la comunidad salesiana y ellos en un plenum, pues, más o menos como unos 14 padres se reunieron y decidieron que esto convertiría la granja para ellos en un bien que iba a cuidar el espacio.
la propuesta fue muy aceptada, muy bien recibida. A partir de ahí comenzó el proceso de construcción del jardín botánico. Esta construcción duró aproximadamente un año y en el año 2000 se inauguró, para el cumpleaños de Ibagué, se inauguró el jardín botánico. El espacio donde hemos tenido solamente uso de los senderos. Más o menos en este espacio hay 7 kilómetros de senderos y nosotros no hemos hecho ningún tipo de intervención alrededor de todas las granjas o de todo el espacio que ellos nos entregaron. Además, pues ya con la comunidad, ellos viven en Medellín, ellos están ubicados en Medellín, a ellos se les está entregando periódicamente unos informes del estado en que está el jardín botánico. Lo que fue la Escuela Agrónoma de San Jorge, actualmente se encuentra ubicada en la institución educativa técnica Amina Melendro de Pulecio. Desde el 2009, el municipio de Ibagué adquirió la sede del Seminario de los Salesianos para adjudicarla a la institución y la Secretaría de Educación lo reconoce como Conservatorio de Ibagué, institución educativa técnica musical Amina Melendro de Pulecio, a solicitud del Consejo Directivo con una matrícula de 1929. Cuando reciben en donación la granja de San Jorge, entonces también toman algunas de las construcciones que ya estaban, las remodelan. En sus crónicas datan, por ejemplo, que alrededor de 1910 o 1911 se empieza con la gestión del terreno. Más o menos esto va aconteciendo alrededor de 1920, cuando se aprueba por parte del Consejo Municipal la apropiación del terreno para la comunidad religiosa salesiana. Y es a partir más o menos de 1918, 1920, inclusive 21, cuando comienzan las verdaderas labores arquitectónicas, que se extienden también hasta mediados del siglo XX, ¿no? Inclusive hasta el 56 hay algunas dataciones sobre esa obra. Y continuó posteriormente con las adaptaciones o con la expansión arquitectónica que realizó el Ministerio de Educación. Finalmente, pues se logra que realmente con el municipio y con el colegio pues Amina Melendro la construcción retome su función educativa y pueda poco a poco recuperarse y mantenerse, que es lo más importante, ¿no? Porque digamos que el mantenimiento de las construcciones que tienen este carácter patrimonial pues no es barato, requiere de muchos esfuerzos y tener la posibilidad de que se continúe con la labor esencial que es la enseñanza y a partir de ella pues se asegure, digamos, que una comunidad está interesada en la protección del inmueble, pues esto es valiosísimo. La señora Amina Melendro de Pulecio era el prototipo de la nobleza, la gentileza y la gratitud que había en el Tolima. En el 2010 se trasladan 952 estudiantes de los grados 5 a 11 a la nueva sede. La Secretaría de Educación dota de pupitres y tableros para poder funcionar. La alcaldía inicia el proceso de adecuación de la sede y de la compra de algunos instrumentos. Cuenta con una matrícula de 2.100 estudiantes.
lo máximo que podemos tener acá. La música, el patrimonio, la edificación, que nosotros la ayudamos a conservar. Estos bienes de interés cultural para la ciudad son un legado que se han mantenido por años, transmitiéndose de generación en generación, pero que lastimosamente han sido abandonados por los entes gubernamentales de la ciudad de Ibagué. Estructuras que se deben conservar por ser patrimonio histórico, cultural y arquitectónico para la ciudad, ya que en algunos casos estos lugares son destacados, pero para invertir en su mejora son dejados en el olvido.